Arratsaldeon guztioi eta ongi etorri zuen etxe honetan. Como os decía, gracias por asistir a esta exposición que nos propone la asociación El Autobús de la Memoria, del artista que me acompaña aquí, José Ramón Urtasun Recalde, una muestra que refleja de forma hiperbólica algunos de los hechos que sucedieron en nuestra Navarra, en Nafarroa, tras el levantamiento militar del 18 de julio de 1936. Un golpe de Estado que se valió de la violencia para acabar con una democracia que no olvidemos que salió de las urnas. Pues esto es un 23 de agosto, que es un día de muchísimo calor. Por la mañana no ha habido saca, todo un lujo, pues una alegría de que en la madrugada no se ha llevado a nadie a asesinar, ¿no? Está en el atardecer, en el patio, que caía, bueno, un sol a plomo, y en estas que aparece un funcionario con unos folios y empieza a decir nombres. Mientras tanto se está celebrando en Pamplona un acto religioso todo el día, pues en apoyo de todas aquellas personas voluntarias que van para salvar a España de tanto rojo y de tanta historia, ¿no? Entonces piensan que les van a hacer, digamos, una gracia, ya que es un acto religioso de tanta fe y tal, que a esa hora no se producen sacas. Quiere decir que el nombre que se está pronunciando como que va a salir libre, ¿no? Y todo el mundo espera escuchar su nombre. En ese momento salen 53 nombres, todos ellos les llevan a la oficina en la salida y todos ellos firman su salida en libertad. Pero igual que la firman, son atadas sus manos. En el kilómetro 70, ahí estaba la fosa esperándoles. Lo primero que ven es a bastantes sacerdotes y entonces ya saben cuál es el final. O sea, ahí se encuentran con la dura realidad, ¿no? Van asesinando, primero van cogiendo, evidentemente les van a ir confesando, ya luego los asesinos dicen hay que meterse prisa porque está desapareciendo la luz, ya dejan de confesar, y todo esto lo sabemos porque una persona, solamente una, sobrevivió a esta matanza, ¿no? Esa persona está malherida y sube a un árbol ya anochecido, los focos de los camiones y de los taxis que ahí bajaron no dan para ver, está subido en un árbol y luego, bueno, pues cuando ya se marcharon todos pensando que estaba muerto, aparecerá mañana por cualquier sitio porque estará muerto, pues se van tranquilos y vuelven aquí y aún entran a la catedral con sus manos muy manchadas de sangre, porque todas las vidas son igual, ¿no? Pero digamos que estas 53 personas son elegidas de médicos industriales, digamos, republicanos de alta clase. Por eso todos los presos creían que digamos, que al ser de clase más alta, pues les sacaban libres. Entonces fueron eligiendo a todas las personas que habían de morir ese día. Los sacerdotes llegan aquí y son bendecidos después de haber matado a 52 personas. Y el tema de Valcandera, sobre todo, es lo que viene después, porque estamos acostumbrados en el 36 hasta matar a 3.000, pues imaginaos las sacas que hay como esta, ¿no? Ninguna tan grande, esta es la mayor. El tema es que en el 59, ahí del ministro de Gobernación, Alonso Vega, se ha construido el mamotreto del Valle de los Caídos y la iglesia, el Papa, pues le dice a Franco que si, para que eso sea real y él pueda, digamos, avalarle y que pase bajo palio y todas esas cosas, tiene que ser un lugar de enterramiento para los dos bandos, ¿no? Y entonces, ¿qué decide? Manda una circular a todos los gobiernos civiles para que sean entregados restos. Y de Navarra se llevan a 166 personas, esqueletos, que no piden permiso a ninguno de sus familiares, que lo desconocen, muchos de ellos hasta el día de hoy, y entre ellos, estos 52 de Valcandera, son trasladados al Valle de los Caídos, sin permiso de nadie.
En el 81, como todos recordaremos, en el 78 comienzan a hacerse aquellos homenajes, la búsqueda, cuando muere el dictador, el genocida, todo el mundo queremos recuperar los restos de nuestros desaparecidos, ¿no? Igual que unos iban hacia un sitio, estos fueron a las Bardenas, ¿no? Pues fueron a buscar y bueno, pues estos restos se los llevaron al Valle de los Caídos. Y del Valle de los Caídos son trasladados por estos familiares que empiezan a buscar en el 78 y se reparten todos los restos, desde Corella, Cintruénigo, Lodosa, bueno, diferentes poblaciones. El último sitio donde tenían que llegar los esqueletos era al cementerio de Pamplona, como así decía el documento. Y al cementerio de Pamplona nunca llegaron, por lo tanto, al día de hoy, en el 2016, hay 52 restos esqueléticos perdidos en el territorio navarro y nadie sabemos dónde están. Eso es hacer desaparecer a una persona en el 36, en el 59, en el 81 y al día de hoy. Es horrible para los familiares. No hay mayor crueldad que lo que se ha hecho con esta gente.